Hola chicos de segundo medio, les habla su profesora Génesis Reyes y esta vez para iniciar la fase número 2 de nuestras clases y esta es la clase número 1 para todo el nivel de segundo medio. Bueno chicos, la unidad que nosotros estamos trabajando ahora es la unidad número 2 que habla sobre la ausencia. Hemos visto conceptos sobre exilio, migración e identidad. Y en la clase de hoy, en realidad, vamos a hacer una síntesis de lo que nosotros hemos trabajado en la unidad anterior y también vamos a ver otros conceptos de los textos argumentativos que tienen que ver con la tesis, los argumentos y los recursos que utilizan los discursos argumentativos. Para esto vamos a leer en la clase de hoy un texto que se llama Ciudad Inmigrante, una columna de opinión, que está en la página 159. Entonces necesito que vayan a su libro, que lo revisen y que sigan conmigo también la lectura, que vayan subrayando, vayan haciendo marcas textuales, etc. Ya chicos, entonces comenzamos. Espero que estén en un lugar cómodo, que vean el video completo, que tal vez se pongan su audífono y que realicen la actividad. Y como siempre, la voy a estar recibiendo en mi correo electrónico que es greyes@cmch.maristas.cl. ¿Qué vamos a hacer también entonces? Vamos a trabajar con algunos ejemplos que vimos en la clase de Meet, que fue la semana anterior, la semana del 27 de julio. Y ahí nosotros vimos alguna presencia de estereotipos, también cómo se apelan a los sentimientos de los textos argumentativos. Para esto, nuestro ticket de salida o nuestra actividad va a ser que ustedes respondan las páginas 159, 160 y 161 de su texto, que justamente tiene relación con esta actividad. Reconocer el tema de un texto, la tesis del texto, los tipos de argumentos que está utilizando la autora. Y como fecha de entrega de esto es desde mañana, martes, hasta el lunes 10 de agosto. ¿Sí? Entonces, en la clase anterior, lo que hemos visto en otras oportunidades fueron dos tipos de textos, los textos narrativos y los textos informativos, ¿ya? Los dos textos los trabajamos en la primera unidad que se llamaba Ciudadanía y Trabajo. Y de los textos narrativos alcanzamos a trabajar el conflicto en la historia y cómo identificar el conflicto en la historia. Entonces habíamos visto que tenemos que reconocer al protagonista, al antagonista de la historia, ver qué quiere cada uno de ellos, cuál es su propósito, su finalidad y luego ver por qué estos personajes chocan, ¿sí? También habíamos trabajado cómo caracterizar personajes y habíamos utilizado una estrategia para poder ver cómo eran. Y esta estrategia consiste en pensar, en destacar, en fijarme en lo que los personajes hacen, dicen, piensan y lo que otros me dicen de él. Y por lo general yo les decía que el narrador es el que está a cargo de darme toda esta información, ¿ya? Entonces, después que yo me fijo en lo que el personaje hace, dice, piensa, le tengo que agregar un adjetivo calificativo y de esa forma yo estoy caracterizándolo. Y ya habíamos dicho que justamente estos contenidos que son de lenguaje son también perfectamente llevados a la vida cotidiana, ¿cierto? Habíamos dado muchos ejemplos de la vida cotidiana que incluso habíamos comentado que en las familias se pueden dar muchos conflictos y que es importante poder identificarlo y poderlo reconocer para justamente ver quién está causando el problema, cómo poder solucionar problemas, etcétera. ¿Ya? Y de los textos informativos, vimos que hay dos tipos de propósitos que tienen estos textos. Uno es el explícito, que ustedes lo han venido viendo a lo largo de su educación básica, el año pasado, que cada tipo de texto tiene un propósito, ¿cierto? Un escritor lo hace pensando en algo, para algo. Y, y entonces, por ejemplo, habíamos dicho que los textos narrativos, su propósito es entretener, es contar una historia, ¿verdad? Los textos argumentativos son persuadir, disuadir, convencer. En cambio, los textos informativos solamente es informar, dar a conocer un hecho objetivo, algo que es real, algo que existe, algo que tiene un respaldo, no sé, científico, por ejemplo. Eso entonces es el propósito de un texto informativo.
Sin embargo, hemos visto que también los textos tienen otros propósitos que se llaman implícitos, que son estos propósitos que no están dados, ¿cierto? Que el lector tiene que irlos interpretando y tiene que ir dándose cuenta para qué también se escribieron estos textos. Y nosotros lo trabajamos en la unidad anterior con unas infografías, unas que hablaban del trabajo, de cómo era el trabajo del futuro, y habíamos dicho, claro, el propósito explícito es informarnos y darnos a conocer cómo va a ser el trabajo en el futuro, y que coincidentemente lo estamos viviendo nosotros hoy en día. Pero también un propósito implícito de eso es que las futuras generaciones tal vez se vayan preparando o las personas que estén actualmente trabajando, insertos en el ámbito laboral, también se vayan adecuando a lo que se viene, ¿cierto? En el futuro. Entonces, es informar, sí, pero también tiene otro propósito implícito que está un poquito más escondido. Y también lo vimos con los textos, por ejemplo, de la infografía del trabajo femenino, ¿cierto? Que si bien es informar sobre los altos cargos de las mujeres en algunos empleos, también es demostrar, ¿cierto? Que aún las mujeres están muy por debajo en comparación a los varones en algunos trabajos, ¿sí? Ya, entonces eso es lo que nosotros hemos trabajado antes, y lo que se viene, la unidad 2, tiene que ver, como les había dicho, con migración, exilio, identidad. Entonces, las tareas que ustedes tenían que hacer en la fase 1 eran 7. Eran 7 actividades breves, cortitas, que están en su libro de lenguaje, ¿ya? Y ahí ustedes pueden estar viendo en el video que es el cuento, la música, está la página, ¿cierto? 60, esta infografía que le hablaba recién, la página 61-62, está un cuento muy bonito que se llama Un artista del trapecio, de Franz Kafka, que habla de la relación entre el empleado y el empleador, que está en la página 53. También vimos un texto informativo que hablaba sobre Mario Benedetti, sobre su literatura, sobre la ambientación de su literatura, que eran estas oficinas públicas, que eran más bien lúgubres, con mucha cosa, burocráticas, ¿sí? Eso está en la página 28, chicos. Y también vimos un cuento de Mario Benedetti que se llamaba El presupuesto, que eran personas que trabajaban en esta oficina y soñaban con este nuevo presupuesto, con tener más dinero y qué iban a hacer con esa plata, ¿sí? Y bueno, justamente, no sé, chicos, tiene igual mucha relación con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hay muchas familias que sueñan con este nuevo presupuesto que nos está entregando los parlamentarios, ¿sí? Ojo con eso, léanse el cuento, analícenlo, hagan la actividad, está la 34 y la 35. Luego pasamos a la segunda unidad, que justamente habla de este tema, y vimos una carta del director que hablaba sobre los inmigrantes, y nos decía que inmigrantes y refugiados no son lo mismo. Uno tenía que ver más bien con una decisión personal, de buscar nuevas oportunidades, y en cambio el refugiado más bien huye de su patria por temas políticos, por temas ¿verdad? Bélicos, ¿sí? Muchas veces por guerra. Y eso está en la página 124, y eso era para también adentrarnos al cuento que se llamaba El crimen perfecto, que hablaba de unos exiliados latinoamericanos en Inglaterra, ¿ya? Y cómo ellos hacían una trampa para poder calefaccionar sus casas. Ya, chicos, espero estas tareas, todavía hay tiempo. En mi correo electrónico, que se lo repito, es greyes@cmch.maristas.cl. Y por otra parte, recuerden que todo esto yo lo demuestro, todo este aprendizaje, ¿verdad? En mi guía, en mi trabajo de Palomita Blanca o La Tregua, que era la lectura complementaria. Entonces ahí hay 5 preguntas que tienen justamente relación con el conflicto, con los personajes y con demostrar que ustedes también leyeron y entendieron el cuento, la historia. Son novelas breves, chicos. Entonces, de Palomita Blanca o de La Tregua también se espera que al final ustedes escriban una crítica literaria, y ahí es donde yo aplico lo aprendido del texto argumentativo. Ya, entonces, comenzamos. En la clase de hoy vamos a hablar entonces de los textos argumentativos, de lo que es la tesis, y vamos a ver entonces que su propósito explícito es persuadir, convencer al lector de un tema. X tiene que ser un tema que es polémico, ¿verdad? Porque tal vez hay temas que uno, no sé, ni siquiera puede transar.
uno puede pensar en que pueden haber dos posiciones frente a esa temática. Entonces, por lo general, son temas que son confrontacionales, polémicos, que tienen dos miradas, dos aristas. Y entonces estos textos yo los fundamento con ideas que van a apoyar una tesis. Para, chicos, comenzar, quiero que vean un video para que ustedes entiendan entonces el propósito de estos textos, ¿sí? Con un video de los Simpsons. A ver si se ve ahí. Fíjense lo que le dicen acá a Bart Simpson. Boulevard Bart. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. ¡Ja! Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Y ahí tenemos, chicos, el primer ejemplo de los Simpsons. Y ahora vamos al segundo, que es de Lisa, que está en un debate que justamente es un discurso argumentativo. Fíjense entonces en los argumentos que tiene cada uno de ellos y el uso del humor, obviamente, en la argumentación. Si compran autos híbridos, se les deben hacer rebajas pagadas por impuestos sobre hamburguesas. Gracias, Lisa. Disculpen, podios lo necesitan en la clase de arte. Megan, ¿quieres refutar? Y si alguien conduce un auto viejo pero funcional, ¿el carbón requerido para crear un híbrido no excedería el ahorro en combustible? Inicialmente sí, pero ¿y la mayoría de la electricidad del país no es generada quemando carbón? Así es, sin embargo el sol y el viento están... El sol y la brisa, dos cosas de las que sabes mucho, ¿cierto, Rubia? ¿Rubia? Totalmente. ¿Por qué no nos hacemos un permanente con la tarjeta de crédito de papi? Primero que nada, mi padre ya no tiene tarjetas de crédito. Segundo, ¿cómo te atreves a...? ¿Sabes contar hasta el 2? ¿Necesitas hielo para tu cabeza? Yo... La ganadora por un cabello castaño, Megan. Ya ahí, chicos, tenemos pero un clarísimo ejemplo de argumentación. Vamos analizando. Entonces, en el primero, en el de Bart, aquí, ¿verdad?, están los bravucones, que así por lo general se le dice, y convencen, ¿cierto?, a Bart Simpson de que saque un letrero que está ahí en la calle con su nombre. ¿Y qué usan para convencerlo? Argumentación. Les dan dos argumentos. Uno nunca tiene que dar uno. Siempre son dos argumentos por lo general. Entonces le dice que si uno ve un cartel en la calle con su nombre, se lo puede llevar. Y el segundo, el otro niño, el otro amigo le dice, sí, yo lo vi en una ley, no sé cuántito, está por ahí en un decreto. Y Bart, ingenuamente, ¿verdad?, va y saca el otro. Y luego dan el siguiente ejemplo diciéndole a Milhouse que ahora está de moda hacer tal cosa. Entonces Milhouse va y lo hace, sin pensar, sin cuestionar nada. Y obviamente que tiene ese accidente que en Los Simpsons está mucho el uso de la ironía, pero también relacionado con la argumentación, siempre. Entonces vemos también la presencia de estereotipos. Está el niño que cree todo lo que le dicen, están los estereotipos de los bravucones, ¿cierto? Pero hay una frase ahí en esos segundos que nosotros vimos de Los Simpsons que dice que fácil, ¿cierto?, es como convencer a otro. Esto es lo genial del poder de convencimiento. Y luego tenemos otra escena, que es la de Lisa, ¿cierto?, que está en un debate y parte, obviamente, con el uso del estereotipo y el uso del humor, cuando interrumpen y sacan a los chiquititos que estaban, ¿verdad?, siendo de podio. Que ahí que nos está demostrando que las niñas, ¿verdad?, que son más inteligentes de la clase, están en condiciones de argumentar y los otros niñitos lo utilizaban, ¿verdad?, y lo llaman a la clase de arte, como que, uy, me voy a arte, mejor. ¿Y qué hay ahí? Fíjense, ojo con eso, hay un menosprecio y hay una fuerte crítica a la educación, ¿sí?
Y luego hay una chica que es la contrincante, ¿cierto?, de Lisa, que la saca de sus casillas porque la descoloca con los argumentos, no la deja a ella defenderse y la trata con ciertos estereotipos y con ciertos prejuicios. Le dice que es rubia, ¿cierto? La está tratando como que porque es rubia tiene la tarjeta de crédito del papá, o sea que todas las rubias tienen plata. Eso es una falacia, chiquillos, una falacia argumentativa. Y, y cada vez que Lisa le iba a dar un argumento como que los automóviles eléctricos eran mejores, la otra chica le salía con investigaciones y con asuntos lógicos. En el fondo, igual le ganó a Lisa, independiente que la tratara de tonta cuando le dice, oh, ¿sabes contar hasta 2? Cuando le dice que es una chica rica por ser rubia, ¿cierto? A pesar de que se burla de ella, igual le gana porque le dice, bueno, pero para hacer la electricidad también necesitamos carbón, entonces no deja en ningún momento defenderse a Lisa. Eso no es el fin y el propósito de la argumentación, es convencer a otros, que en este caso eran los jueces, ¿cierto? Pero lo que yo tengo como idea es una verdad. Sin embargo, no gana un argumento el que no deja hablar, el que grita, el que humilla, ¿cierto? No significa que gana en argumento. Entonces, todo esto parte, por lo general, no siempre, a veces tiene el sentido inverso. Después ustedes lo van a ir viendo que hay tipos de argumentación también, está la inductiva y la deductiva, pero eso para más adelante. Por ahora vamos a quedarnos con la idea de que hay una premisa. Esa premisa se llama tesis, es una frase, una idea, es una opinión, es algo que yo creo o pienso. Ojo con eso, que no es necesariamente así, no es una verdad absoluta, es algo que yo creo. Entonces hay ciertos modalizadores discursivos que me van dando la idea de que lo que yo estoy leyendo es una opinión. Por ejemplo, si yo leo en un texto que dice lamentablemente, ahí evidentemente hay una frase que me está diciendo que la persona cree que eso es malo, que es negativo, ¿sí? Entonces, le llamamos tesis al inicio y es una frase, no una pregunta, es una frase. La puedo usar por una pregunta cuando en la argumentación se llama pregunta retórica. Es una pregunta que la utilizo para que la persona que me está escuchando piense en eso. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de Antonia, la niña, ¿verdad?, que fue una situación súper importante en las semanas anteriores en nuestro país, que fue violentada y ella después se suicidó, ¿cierto? Todo Chile estaba enfocado en esa situación y luego sale un comentario en tweet y lo usa como pregunta retórica y dice, bueno, y si nos preocupamos tanto por Antonia, ahora no es tiempo de preocuparnos de los niños del Sename que también han sufrido abuso. Y lo usa como una pregunta. Entonces la persona que lo lee dice, ah, claro, tiene razón. Es para reflexionar la pregunta retórica, ¿sí? Entonces, la tesis es una afirmación, es una idea y que esa veracidad tiene que ser fundamentada, argumentada, justificada, demostrada de alguna forma. Por lo general con evidencias, con datos, con estudios, con bibliografía, con leer acerca del tema también. Sin embargo, esto no es suficiente cuando nosotros damos nuestra opinión, siempre tenemos que justificar con 1, 2 o 3 argumentos. Si lo vieron en el video, la otra niña, la de pelo castaño con lentes, sí le dio como 3 argumentos. Y a Bart le dieron 2 argumentos. Entonces nunca es una. Y es porque está obsoleto decir, porque sí, porque no, porque yo lo digo y punto. Eso no es válido, chicos. Entonces, ustedes en su futuro van a trabajar, van a ser jefes tal vez, van a ser esposos, van a ser madres. Entonces tienen que considerar la argumentación como parte de su vida, desde darle un permiso a un hijo para, no sé, solucionar un conflicto dentro de un hogar, ¿sí? Entonces tenemos que buscar evidencia y dar más de un argumento. Vamos entonces a la página 159 y 160, que ahí está nuestro texto que se llama Ciudades Migrantes. Luego lo vamos a analizar. Déjenme ir al libro Ciudades Migrantes, este chiquitito que está acá abajo, de Pía Montealegre.
Cuando tuvimos la clase Meet, nosotros antes de la lectura vimos el vocabulario. Vimos lo que significaba la palabra redención, que era perdón, pernoctar, que es dormir en algún lugar, tugurio, que es una habitación pequeña, es una habitación que no tiene buenas condiciones, decimonónico, que es algo antiguo, ya muy, muy pasado de moda, en este caso es perteneciente al siglo XIX, algo que está revestido es algo que está envuelto, ¿verdad? Está cubierto, y asadón era una herramienta para romper la tierra, para trabajar la tierra. Después ustedes tienen que trabajar dos palabras de vocabulario ahí, que es desterrado y expatriado, que también lo conversamos en la clase Meet con algunos compañeros, ¿ya? Ahí ustedes tienen que buscar un sinónimo, y yo como lo saco por el contexto que me está dando lo que nosotros vamos a leer. Ya, comenzamos entonces. Dice, decidir dejar la patria conlleva pesadumbre y resignación, especialmente cuando hay un par de manos trabajadoras atadas que se desesperan en su impotencia. El inmigrante que ve en el trabajo la única redención de sus males está dispuesto a todo. Entonces, lo primero que yo me pregunto cuando comienzo a leer un texto, ¿de qué me está hablando acá? ¿De qué o de quién? Y lo subrayo acá, ahí está, de los inmigrantes. ¿Qué me dice de los inmigrantes? Que cuando dejan su patria lo hacen con pesadumbre y resignación. ¿Qué significará pesadumbre? Piénsenlo, véanlo por el contexto, porque también me dice resignado, así como no me queda de otra. Y estar, mire, manos trabajadoras atadas. No es literal que los tengan amarrados, atados, sino que cuando uno dice estoy atado de mano en sentido figurado, ¿verdad? Que no me queda otra opción, estoy atado de mano, no tengo nada más que hacer. Y dice, se desesperan en su impotencia, en la rabia de no poder hacer nada. Entonces, en el trabajo es su única redención de sus males. La liberación de todo lo mal que lo pasa lo hace trabajando. Y está dispuesto a hacer, chiquillos, cualquier trabajo. Y esto también nosotros lo podemos ver con nuestros vecinos, con nuestros amigos que son inmigrantes. No sé, yo tenía, por ejemplo, colegas que eran profesoras de ciencia en Venezuela y acá trabajaban de cajera en una panadería, ¿cierto? Conozco casos de un doctor que una vez me atendió que me dijo que cuando llegó trabajó vendiendo huevos en una esquina. Entonces, están dispuestos a todos, ¿sí? De eso se va a tratar el texto. Su primer lugar de llegada es una habitación paupérrima, mala, pésima, lo más económico que ofrezca el mercado. Casi no habita, apenas pernocta, con la vista al frente, la cabeza puesta en sus esperanzas y el corazón con la familia distante. Vive una existencia en suspenso, a la espera de mejores días, y lo poco que gana lo envía a casa. Y esa es la realidad entonces de muchas personas que están en nuestro país o compatriotas que se van a otros lugares por busca de mejores oportunidades. Luego le subrayé esto, dice, afortunadamente en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo y subdivisión de propiedades para combatir los tugurios decimonónicos con los que algunos compatriotas hacen negocio a cuesta de los sueños desterrados. Entonces, ¿por qué se los marqué ahí la palabra afortunadamente? Porque esto me está dando un indicio de que esto es un texto argumentativo. Me está diciendo que es bueno que ahora en Santiago se regulen los arriendos, porque hay mucha gente inescrupulosa, ¿cierto?, que se aprovecha de la situación de los inmigrantes y que les cobran lo que no corresponde a una habitación, ¿verdad?, que no tiene todas las condiciones. Baños compartidos, ¿cierto?, 10, 15 personas viviendo en una misma habitación. Y como dice ahí, afortunadamente ahora eso se va a estar regulando. Entonces, ¿para qué? Para combatir, dice, con los tugurios decimonónicos, o sea, habitaciones viejas, antiguas, con lo que algunos chilenos, ¿cierto?, hacen negocio a costa de sueños desterrados, destierro de gente que no está en su patria, ¿ya? A la dignidad suspendida, los expatriados deben sumar nuestra xenofobia, y eso también lo vimos en clases anteriores. Es ese odio, ese miedo a la persona que tiene otra raza, a otro color de piel, ¿no es cierto? Esa es la xenofobia.
Esos miedos e inseguridades revestidos de prepotencia que exigen al extranjero pasar inadvertidos. Como si todos no fuéramos hijos de algún tipo de migrante que alguna vez preparó esta tierra para que fuese como nuestra. Y también esta parte es muy importante de este texto argumentativo, porque nos está diciendo en el fondo que nuestras culturas son híbridas. O sea, no existe, chiquillos, ya eso de pensar en una raza pura o que otra raza es superior a otra. Eso no está bien. Eso es lo que yo creo, fíjense, en mi opinión, porque no hay persona que, como dice ahí, que no tenga algún familiar, tío, abuelo, tatarabuelo, que no haya venido de otro lugar. En el fondo, todos en algún momento somos hijos de algún tipo de emigrante. Los ojos de los haitianos, dominicanos, peruanos, veo los pesares de nuestros antepasados, esos que dejaron la patria o el campo, que cambiaron el sur por el norte, el asadón por el maletín, la guerra por un boliche de botones. Avanzamos. Con el cinturón muy apretado, muchos inmigrantes consiguen establecerse y surgir. Y aquí hay otro recurso del texto argumentativo que está haciendo uso de figuras retóricas. ¿Sí? Porque no es literal, no se apretan el cinturón literal. ¿Qué significa cuando uno dice hay que apretarnos el cinturón, que uno tiene que economizar lo que más pueda? ¿Cierto? Porque no está bien en términos de presupuesto. Se acercan a sus coterráneos y establecen redes solidarias que suplen, aunque nunca reemplazan, la familia ausente. Buscan vivir cerca unos de otros y algunos aprovechan las necesidades de sus pares y sus melancolías, importando pequeños trozos de la tierra lejana, tesoros afectivos que inyectan nuestras fuerzas al alma peregrina. Así, la ciudad se va llenando de nuevos colores, perfumes y voces en este paisaje de la perseverancia. Los lugares se diferencian, la complejidad nos educa en el respeto y la cultura urbana se enriquece. Y un día cualquiera, sus hijos amanecen hablando con acento chileno. Y eso, chicos, es lo lindo de que las culturas sean híbridas. Fíjense que la arquitectura va cambiando, como en la imagen de ahí, ustedes no sé si han ido, o los invito después que termine toda esta situación que estamos viviendo, a Patronato, al Barrio May, ¿cierto? Al centro de Santiago, que uno puede tener contacto con otros olores, no sé, es caminar por esas calles, sentir que uno está enriqueciéndose con las comidas de ellos, ¿cierto? Y es muy enriquecedor, de verdad que los invito a probar, ¿cierto?, distintas comidas. Ellos, por ejemplo, nos han traído de todo, desde ropa hasta palabras que ahora utilizamos, y así la cultura, al contrario, no es que nos vengan a quitar el trabajo, nos vamos enriqueciendo entre todos, ¿sí? Y así como también, como les decía, muchos chilenos parten a otros lugares y perfectamente ustedes pueden pensar o que hay amigos de amigos, un familiar lejano, ¿cierto? Que tiene un conocido, que está en otra parte, un chileno hay que estén en distintos lugares. Entonces, vamos a analizar este texto considerando lo que estamos trabajando. Primero, la primera pregunta que me hago, ¿de qué se trata el texto? ¿Y cómo puedo saberlo? ¿Cierto? Entonces tengo que buscar estas palabras claves. ¿De qué me habla? ¿De quién me habla? ¿Está dónde? En el título, chiquillos. En el título. O al principio o al final del texto. Yo por lo general les sugiero que lo busquen al inicio. Y es también una estrategia o una técnica, la idea de ir anotando al margen del texto un pequeño resumen, 2 o 3 palabras de lo que me está hablando. Y entonces después yo uno todo y tengo la película súper clara de qué se trata un texto. Y en este caso es fácil porque es un texto súper breve, cortito. Entonces, ¿de qué se trataba? De los inmigrantes. ¿Pero qué decía de los inmigrantes? De las condiciones en las cuales vivían los inmigrantes. Entonces, para llegar al tema, yo tengo que considerar, como les dije, el título, las palabras claves que se van repitiendo, me va hablando de esto a lo largo del texto. Y entonces, esto yo lo voy desarrollando, la idea de los distintos párrafos. Avanzamos. Entonces, vimos que la tesis era una idea. En este caso, la tesis de Pía, la señora que estaba hablando en este texto,
es que pese a todas las dificultades que conlleva la inmigración, esta se enriquece nuestra cultura y nos educa en el respeto. Eso, ¿dónde lo encontré? Prácticamente al final del texto, ¿sí? Porque al principio del texto me habló de todos los problemas y, ojo, que usaba tipos de argumentos, como dice ahí el argumento número 1, de sentimientos o emociones, ¿sí? Y ahí está con azul, entonces, el argumento número 1, el argumento número 2 y el argumento número 3 tienen otro ejemplo que dice, afortunadamente en el centro de Santiago se comienza a regular el sistema de arriendo. Ese es un argumento. O cuando dice, como si todos no fuésemos hijos de algún tipo de migrante. Ahí tienen otro argumento. Y utiliza argumentos de tipo emocional cuando nos hablaba, por ejemplo, cuando decía con la vista en el frente, la cabeza puesta en sus esperanzas, el corazón con la familia distante. ¿Qué pretende ahí la autora? Que uno sea empático, que uno se ponga en el lugar de otro, sentir que no tiene a su familia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que aprender? Es que la argumentación tiene estrategias. ¿Para qué? Para persuadir, para convencer al receptor. Y que se utilizan en los distintos textos. Vimos el uso del humor, hay presencia de estereotipos y también puede haber apelación a los sentimientos. ¿Y todo esto para qué? Para que yo me fije en qué elementos del texto, ¿verdad?, pueden influir en mis propias opiniones, en la percepción de mí mismo y en las opciones que nosotros tomamos. Es decir, si yo lleno las redes sociales con una situación, ¿cierto?, de un tipo que dice que la chica que hablábamos anteriormente, Antonia se lo buscó porque ella no era tan inocente y porque ella bebía alcohol. Esa es su opinión. Pero yo veo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, que despedazan a este hombre y que dan montones de argumentos diciéndole que en realidad no se necesita ser una santa, que las mujeres a lo mejor también en algunas fiestas pueden beber alcohol y no por el hecho de que beban alcohol un hombre tiene el derecho de violentarla, ¿cierto? Y también las opciones que tomamos, es decir, si me están diciendo todos los medios y lo estoy leyendo, no es no, ¿qué opción voy a tomar yo? ¿Cierto? Es importante la argumentación, chiquillos, para llevarlo a su vida. Ya, entonces, para ir terminando, les traje los ejemplos que también trabajamos la semana de la reunión en Meet, afiches o imágenes que hablan de, fíjense ahí, alambres de púa con una flor y que dice la esperanza no tiene fronteras. ¿Qué tipo de argumento? ¿Más bien racional o es emocional? Son alambres de púa y dice los servicios públicos dan acogida a los migrantes y refugiados. Sí, es emocional, apela a los sentimientos, ¿verdad? Por el uso de la imagen. Acá las viñetas por lo general son de humor, ¿cierto? Los cómics y eso. Y acá hay un español que dice, traemos cultura, educación, progreso. Y el indígena le pregunta, ¿y para qué es la espada, maestro? Si traían educación, cultura, progreso, entonces, ¿qué representa la espada? La violencia, ¿cierto? Con la que ellos trajeron eso a nuestros indígenas. Ahí uno se forma una opinión. ¿Se dan cuenta? Con una simple viñeta y con el uso del humor en la argumentación. Y acá son estereotipos que uno por lo general realiza y les pone una etiqueta a alguien y hace ahí un estereotipo, pero uno no sabe lo que hay detrás. Por ejemplo, si vemos una persona que tiene tatuajes, que tiene piercing, que se viste con chaquetas de cuero, es delincuente, es borracho, ¿cierto? Pero no sabemos lo que hace. A lo mejor, mire, fíjese ahí en la imagen. Esta persona alimenta a las personas necesitadas, es un buen padre, ¿cierto? Es médico. Eso es un prejuicio. Acá, esto pasa mucho también en las escuelas. Porque no sabe matemáticas, listo, es incapaz, no sirve para los estudios, pero a lo mejor tiene otro talento. En este caso, el niño, ¿cierto?, es artista. Y vayan cuestionándose y vayan formándose opiniones. Acá, esto es muy, muy típico en opiniones de ciertas personas, por decirle a las familias jóvenes que no tienen hijos, que son unos egoístas. Pero ¿cómo no vas a tener hijos? O cuando tienen un solo hijo, pero ¿cómo no va a dar el hermanito? No, pero miren lo que está detrás de esa familia.
hay un tema económico, ¿cierto? Tienen otros proyectos primero, están pensando en una casa tal vez, no necesariamente en hijos, ¿sí? O a lo mejor ellos son más racionales. ¿Por qué los tengo que enjuiciar? A lo mejor ellos entienden que traer un hijo es una gran responsabilidad económica y que no están en condiciones de tener 1, 2, 3 o 4 niños. Y acá fíjense también una chica con las mismas características anteriores, porque tiene piercing y porque tiene el cabello rosa, es una adicta, es una drogadicta, no sé. Pero miren, es abogada y animalista, ¿sí? Ya chicos, entonces, para terminar la clase, recordamos, una tesis, entonces es una opinión o punto de vista que un emisor tiene con respecto a un tema que tiene que ser polémico. El emisor entonces sostiene esta tesis con la intención de ¿qué? De convencer, persuadir al receptor de la validez de su punto de vista, pero lo tiene que fundamentar con argumentos. Y estos argumentos tienen que ser aceptables o creíbles para el receptor, ¿sí? Porque yo no puedo decir, dábamos un ejemplo el otro día, que los autos de color blanco tienen más accidentes automovilísticos. ¿Cómo yo respaldo eso? Imposible, ¿cierto? Que sean relevantes en relación con el tema sobre el que se opina. O sea, si yo estoy diciendo las mujeres no manejan mal, que también lo vimos en la clase del MIT, yo tengo que dar argumentos que de verdad sean relevantes. Es decir, dar, por ejemplo, un porcentaje de accidentes automovilísticos que son provocados por mujeres, pero tengo que buscar fuentes confiables, ¿sí? Y que sean suficientes. No me basta a lo mejor solo con eso. Tengo que buscar a lo mejor en el registro civil porcentaje de partes que se les envían a las mujeres. Y ahí yo puedo sacar una conclusión y decir, no, las mujeres no manejan mal. ¿Ya? Eso chicos, entonces, espero su tarea, su actividad de la página 159, 160, 161, creo que son 6 preguntas, a mi correo electrónico que es greyes@cmch.maristas.cl, la guía de Palomita Blanca o La Tregua con su crítica, que es un texto argumentativo de esa novela. Y bueno, se les ha mandado toda la información. El que necesita su libro en PDF, que necesita esta guía, me escribe un correo y yo feliz les mando la información. Eso, un abrazo muy grande, cuídense mucho, sigan cuidándose mucho, que estén muy bien.